Muy buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a este estudio del día jueves. Somos poquitos, sabemos que muchos hermanos están tomando sus precauciones por el alta en los contagios. Hay algunos hermanos que gracias a Dios han podido superar el contagio, otros tienen leves síntomas que, aunque no son propios del virus tan famoso, son síntomas, y entre tanto que no se descarte otra cosa, es mejor tener precaución. Les pido, hermanos, que estemos orando por los enfermos, especialmente por una bebé, la hija de nuestro hermano José y nuestra hermana Betty. ¿Verdad que entre semanas se nos comunicó que estuviésemos orando? Al parecer ya encontraron cuál es su problemita y ya la están tratando, ¿sale? Se llama Joana. También nuestra hermana Cres, no sé cómo esté, me imagino que ya un poquito mejor. Entonces, gracias a Dios que ya está mejor nuestra hermana Cres. Bueno, muchos de los que están aquí estaban enfermos hace 2, 3 semanas y los veo aquí, entonces vamos a dar gracias a Dios por ello, hermanos, y les animo a que sigan orando, ¿sale? Después de nuestra oración vamos a iniciar con nuestro estudio, y solamente les reitero que la próxima semana se les avisará si regresamos a las otras reuniones que teníamos, ¿sale? Lo vamos a platicar el día de mañana los varones. Por ahí tenemos el último fragmento de las exposiciones y ya mañana podemos discutir sobre las reuniones de manera muy somera para darle solución, ¿sale? Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el tiempo que tú nos das. Señor, tú eres un Dios amoroso, misericordioso, justo, santo, y tú sabes todo lo que lo que estamos viviendo, lo que está pasando en nuestra iglesia, las dificultades de salud, las debilidades, los pecados, las virtudes. Ayuda a tu congregación, Padre. Ayuda a tu pueblo con el poder de tu Santo Espíritu, con tu providencia, Señor, utilizando los médicos, los medicamentos, los recursos que tú has colocado en este mundo para nuestro bien. Y te damos las gracias por este tiempo, Señor, porque nos permites orar por esta pequeñita en especial que ha estado batallando. Ayuda a sus padres, nuestro hermano José, nuestra hermana Betty, y te rogamos por todos los enfermitos de nuestra iglesia, aquellos que están padeciendo, y te pedimos en esta hora, Dios, que por la gracia de Cristo nos ilumines para entender tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bamidbar es el nombre que se le da a números en el concepto judío. Bamidbar, él habló. Esa es la expresión que aparece en el capítulo 1 de Números, versículo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy, no sé si decir gracias a Dios o lamentablemente, yo pienso que gracias a Dios no vamos a tener la oportunidad de proyectar los textos. Hubo una dificultad, entonces van a tener que utilizar su Biblia, ¿sale? O su celular. Pero la enseñanza sí la tenemos en un documento, lo podemos agrandar, lo podemos achicar. Entonces, de todas formas, yo les voy leyendo, ¿sale? Números, que es el cuarto libro de la Biblia, el cuarto libro del Pentateuco, o el cuarto libro de la Torá, de la ley de Moisés, tiene como nombre hebreo Bamidbar, que significa él habló, porque es la primera expresión que tenemos en el versículo 1. ¿Cómo inicia? Habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Esta expresión, él habló, Jehová habló, va a aparecer muchas veces en el relato de Números. Por eso los hebreos, siguiendo con su fórmula,
de darle nombre a los libros a partir de la primera palabra o la primera frase que tenemos en el texto, le han puesto él habló, Bamidbar. Pero en el mundo cristiano, por no decir en el mundo griego, el nombre que se le da a este libro no es ese, no se llama él habló, Bamidbar. Este libro ha sido llamado por los griegos y por los cristianos números. Yo quiero que recuerden la fórmula. Los hebreos le dan el nombre a los libros a partir de la primera palabra o la primera frase que aparece en el texto. Y los griegos, el mundo gentil, le da el nombre a los libros a partir de deducir cuál es el tema central o cuál es el aspecto repetitivo, ¿se entiende? Por ejemplo, el primer libro que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Bereshit bara Elohim, tiene como primer palabra Bereshit, en el principio, y los hebreos dijeron pues se va a llamar Bereshit, ¿sale? Entonces el mundo griego, el judaísmo griego y el cristianismo dicen, no, como que ese nombre no refleja la esencia del libro. Mejor le vamos a poner Génesis, que significa los orígenes, porque precisamente la temática del Génesis, ¿cuál es? Explicarnos los orígenes de todo lo que existe. Bueno, a mí me gustan más los nombres griegos. Habrá a quien le guste más los nombres hebreos. Eso es irrelevante, ¿sale? Lo importante es leer el libro, entenderlo y aplicarlo. Bueno, números, se llama números precisamente porque aparecen muchos censos, muchos conteos. Es donde se pone aburrida la lectura, pero trataremos de animarles hoy para que no sea aburrida. Pero básicamente por eso le pusieron números, porque aparecen muchos censos, se cuentan los hijos de Leví, los varones, las mujeres, etc. Está plagado de censos. Pero aparte, este libro tiene historias importantes. ¿Quién no ha escuchado alguna vez sobre la historia de la serpiente de bronce? ¿Todos? Bueno, ahí aparece, cuando la serpiente de bronce fue fabricada por Moisés. ¿Quién no ha escuchado sobre la rebelión de Coré? ¿Alguien lo ha escuchado? O cuando Aarón y María murmuraron en contra de su hermano Moisés y dijeron, ¿a poco nada más por Moisés habla Dios? Nosotros también. ¿A poco no han escuchado aquí también en este libro la historia del falso profeta Balaam, que por amor al dinero quiso maldecir al pueblo de Dios? Bueno, entonces, aunque es un libro lleno de números y de censos aburridos en apariencia, que no lo son, porque son importantes, tenemos historias relevantes que se van a repetir en el Nuevo Testamento para nuestra comprensión cristiana. Aparte de que Pablo enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Así que con esa mentalidad y con ese enfoque tenemos que apreciar el libro de Números. Si alguien dice yo aprendo escuchando y la verdad no quiero escribir, yo le animo a que mejor me pida el documento. Yo tengo todos los documentos de todas las enseñanzas y así usted puede poner mayor atención, ¿sale? Pero bueno, ¿quién es el autor de este libro? Moisés. Eso es obvio porque históricamente siempre se le ha atribuido el Pentateuco a Moisés. Pero incluso tenemos por ahí dos textos que apuntan a que Moisés es el autor. Aunque esté de más, los vamos a leer, ¿sale? Vamos a buscar el capítulo 33. Y no sé si alguien en este punto de su lectura ya está leyendo Números. ¿Alguien? ¿O alguien ya tuvo la oportunidad de leer Números alguna vez? Pues sí, ¿verdad? Yo creo que sí. 33, versículo 2. Lo vamos a leer en voz alta, todos juntos, ¿sale? Moisés escribió sus salidas
conforme a sus jornadas, por mandato del Señor. O sea que no solamente habló, porque muchas veces los profetas hablan y alguien por ahí registra por escrito sus palabras, como sería el caso de Jeremías, tal vez, quien tenía un escribano llamado Baruch, ¿lo recuerdan? O que sería tal vez el caso del apóstol Pablo en algunas de sus cartas, donde él dicta y otro escribe. Pero en este caso vemos que Moisés no solamente es quien habló, sino quien escribió este documento lleno de números, de censos. En este caso el verso 2 habla de las jornadas del pueblo, de sus salidas, de sus actividades. Y bueno, en aquella época la escritura ya se había desarrollado, era precaria, ya existía, pero también hay que mencionar que el material en el cual se escribía muchas veces era la roca, la tabla de roca. Bueno, de hecho las tablas de Moisés son famosas, ¿no? Eran tablillas, pequeños estratos de roca o de algún otro material. Con el tiempo surgieron los rollos, que muchas veces eran hechos de una alga marina, se conocían como pergaminos. De ahí viene el término Pérgamo, no sé si a algún hermano le tocó esa iglesia, pero Pérgamo precisamente se reconoció precisamente por el desarrollo de esos materiales para la escritura. Pero en tiempos de Moisés no existía el desarrollo del papel como lo tenían, o del cuero, como lo tenían las personas en tiempos de Cristo. Por eso las tablas todavía se mencionan, ¿sale? Bien, el autor fue Moisés, y el otro verso que lo confirma es 36 de Números, versículo 13. Aquí ya no dice que lo escribió como tal, pero se sobreentiende. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó el Señor por medio de Moisés. Entonces el autor, sin duda alguna, sigue siendo Moisés. En el caso de Deuteronomio, por ejemplo, sí nos podemos dar cuenta que Deuteronomio, que es el libro que le sigue, sí fue escrito por Moisés, pero no todo. Sabemos que la última parte, dentro de 8 días vamos a especificar qué parte, fue escrita probablemente por su sucesor llamado Josué, porque es una sección donde incluso se habla de su muerte, ¿verdad? Y no puede escribir el muerto su propia muerte. Lo mismo pasa con el libro de Samuel. El primero probablemente sí lo escribió Samuel, probablemente, pero el segundo ya no, porque Samuel ya estaba muerto, ¿no? Así que esto es algo común en algunos libros del Antiguo Testamento. Bien, entonces el autor queda claro. Sobre todo, Cristo es la mayor base. Cristo nos dice que Moisés habló de él. Fecha el 1500 antes de Cristo aproximadamente. Hay personas que dan fechas casi exactas. Yo no quise darles una fecha exacta porque son fechas subjetivas muchas veces, cercanas, probables. Y seguimos entonces en el 1500 antes de Cristo aproximadamente. Propósito. ¿Cuál es el propósito de Números, hermanos? Fíjense, preparar la fe y la vida del pueblo para entrar a la tierra prometida. O sea, este es un libro de preparación, ¿sale? ¿Cómo sabemos que hay una preparación? Porque se están contando, se están ordenando, se está dando orden, se está dando coherencia al pueblo, porque están a punto de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. También vamos a encontrar orden, preparación en cómo se va a repartir la tierra, quiénes la van a habitar, cómo le van a hacer con los levitas. Este es un libro de preparación a la tierra prometida. Entonces nos sirve muchísimo a nosotros como palabra de Dios para prepararnos, para extraer los principios que nos sirvan para prepararnos a la llegada de nuestro ser a la casa del Padre, a la tierra prometida en este caso, ¿no? Ya interpretando esto de manera cristiana.
El propósito entonces es preparar la fe y vida del pueblo para entrar a la tierra prometida. Hay un concepto importante en esta primera frase, la fe. Preparar la fe, hermanos. Uno de los aspectos que más se repiten en Deuteronomio es la falta de fe, ¿no? Queremos carne, ya estamos asqueados de este pan tan liviano. Tenemos sed, no hemos tomado agua, nos vamos a morir. Y esta es la constante en Números. Sigue diciendo, se puede decir que el libro nos presenta dos generaciones. Esto es importante. La primera parte del libro nos presenta la generación que salió de Egipto, o sea, la gente que salió de la esclavitud, que para este tiempo ya habían pasado aproximadamente 40 años, 39 años. Ese es un dato importante, que Números es una narración de 40 años después de haber salido de Egipto. O sea que si salió un niño de 1 año, para estas fechas ya tenía casi los 40 años, ¿entiende? Ya era una persona adulta. Pero también en este libro se nos habla de otra generación. Leemos el paréntesis. Se puede decir que el libro nos presenta dos generaciones. La generación que salió de Egipto y no entrará a la tierra prometida por su incredulidad, eso lo sabemos, ellos no van a entrar, no entraron ninguno de ellos, ni Moisés, ni Aarón, ni nadie. Y la generación que nació en el desierto, quienes entran a la tierra prometida por su obediencia a la fe. Aquí pareciera que la primera generación fue la defectuosa y la segunda generación fue como que la más virtuosa, en apariencia, ¿no? Y a veces nosotros somos personas que estamos al revés. A veces la primera generación es la buena y la segunda es la mala, porque no los instruimos. Pero bueno, digo en apariencia porque aún así esta generación que entra a la tierra prometida, ustedes saben que hacían lo que bien les parecía en la época de los jueces, ¿no? Tema central del libro. ¿Cuál es el tema central de Números? La obediencia a la fe frente a la desobediencia a la fe. Obviamente que la obediencia es el tema, en contraste a la desobediencia, pero le estamos agregando otra vez el elemento importante, la fe. Obediencia a la fe y desobediencia a la fe. De hecho, esto es algo que cita muchísimo el Nuevo Testamento. Bueno, en el libro son frecuentes las narraciones de incredulidad y fe del pueblo hacia Dios. Encontramos a personas que dicen, no, ¿cuándo vamos a entrar a esa tierra? En esa tierra hay gigantes, gente que llega hasta el cielo, nos van a acabar. Pero hay uno u otro que dice, no, sí podemos, Dios está con nosotros y Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces los incrédulos se portan con mucha desobediencia, mientras que los que creen son obedientes y son precisamente los que entran. Voy a mostrarles dos versículos, dos pasajes en el Nuevo Testamento que citan esta temática de la obediencia y desobediencia a la fe. Capítulo 10 de Romanos, por favor. Romanos 10, verso 16. Hablando de la fe en Cristo, obviamente ustedes recordarán que el apóstol Pablo no citaba la palabra de Dios como nosotros. Él no decía, como dice Apocalipsis, o como dice la primera a los Corintios. Y la pregunta es, ¿por qué? Muy sencillo, porque esos documentos aún no existían o se estaban formando. ¿Cuál es la palabra de Dios que tiene Pablo, Pedro, los escritores del Nuevo Testamento, los cristianos de la era apostólica para predicar? ¿Cuáles son esos documentos? El Antiguo Testamento, ¿verdad? Y vean la agilidad y la destreza que tenían, que aunque no creían estar bajo la ley, con la ley de Moisés enseñaban el Evangelio. ¿Se dan cuenta?
predicaban la verdad. Porque hemos dicho algo que enfatizo otra vez. ¿La ley de Moisés como régimen es vigente? No. Fíjense la pregunta, piénsenla, hermanos. ¿Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar? ¿La ley de Moisés como régimen es vigente? No. Ejemplo, decimos que no porque en ese caso los hijos desobedientes les damos cuello. A los hermanos coquetones los apedreamos, ¿no? Entonces, como régimen no es vigente. Ahora hago la pregunta diferente, hermanos, y esto lo tienen que arraigar en su corazón. La palabra de Dios, la ley de Moisés, como palabra de Dios, ¿es útil? Sí. Es diferente, ¿verdad? Así que espero que esto no se nos olvide. Bueno, leemos aquí cómo Pablo usa la palabra de Moisés como palabra de Dios útil. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Cita primero al profeta Isaías. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Verdad que todos hemos leído eso? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Lo que está diciendo es lo que dice el Salmo 19, que todo el mundo sabe de Dios, que todo el mundo sabe que existe la divinidad, no tienen excusa. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Y ahí empieza el tema, vean. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, ¿qué dice? Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, lo que quiero señalar aquí es que esa fue la naturaleza del pueblo, y en Números encontramos eso. Dios extendiendo sus manos a un pueblo rebelde, a un pueblo incrédulo. Hebreos cita directamente Números, ahí sí. Capítulo 3. Está citando un salmo, pero está citando la experiencia de Números, la rebelión de Coré, y está citando también cuando ellos lo provocaron con el agua, y Moisés, en respuesta a la provocación, en vez de hablarle a la roca como Dios se lo ordenó, ¿se acuerdan qué hizo Moisés? La golpeó. Dice el verso 7: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, hermanos, esto nos lo dice Dios a nosotros: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces parte de esta promesa de no entrarán a mi reposo lo vamos a encontrar en Números. Ahora vean lo que dice Hebreos, cómo usa la historia de los números de la rebelión de los israelitas para la vida cristiana. ¿Cuál es la exhortación? Verso 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué? De incredulidad. ¿Qué es un corazón malo? ¿Un corazón que odia? ¿Un corazón que maquina perversidades? Bueno, sí, pero en este contexto un corazón malo es aquel incrédulo. Sigue diciendo: para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bueno, regresamos entonces a la pantalla. El tema es la obediencia a la fe
frente a la desobediencia a la fe. En el libro son frecuentes las narraciones de incredulidad y fe del pueblo hacia Dios. Ese es el tema de Números. Entonces, si usted quiere leer un libro que habla de la fe, de la incredulidad, del desánimo y de la misericordia divina y de la justicia de Dios también, porque hay aquí muertes, juicios, pues Números es un buen libro. La estructura, vamos a bajar tantito ahí para que nada más nos quede la estructura. Bueno, la estructura la hice un poquito larga porque los temas son relevantes. Primero, del capítulo 1 al capítulo 9, ¿qué vamos a encontrar? La organización del pueblo. O sea, estos 9 capítulos son los que mucha gente dice, eso está bien pesado, ¿no? Puros números, puros censos. Se habla mucho de la organización del pueblo, los varones, los levitas, las salidas. Punto número 2, el capítulo 10 nos habla de la salida del monte Sinaí. ¿Se acuerdan que Éxodo, por ejemplo, está hablando Dios a través de Moisés de los 10 mandamientos y el tabernáculo y todo eso? Pero en este capítulo 10, los israelitas ya van a empezar a caminar, ¿no? Del monte de Sinaí para tomar la tierra prometida. O sea, ya pasaron 40 años ahí. Han dado algunas vueltas, pero ya van a la tierra. Punto número 3, rebeliones del pueblo hacia Dios. Del capítulo 11 al capítulo 16. ¿Qué rebeliones vamos a encontrar? A ver, vamos a ver ahí, capítulo 11. Algunas rebeliones que son incluso, pues, repetitivas, ¿no? Capítulo 11. La primera rebelión en el capítulo 11 es la rebelión del pueblo en relación a la comida. No sé si alguna vez usted se ha quejado de lo que come. ¿Alguna vez? Puro huevo, ¿no? Con frijoles. Y al otro día, frijoles con huevo. Brocheta de huevo, huevo hervido. Bueno, pues los hebreos ya estaban así como que chocados, ¿no? En vez de percibir el amor de Dios y su providencia, pues estaban bien asqueados ya, con ganas de comer. 11.1 dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y lo oyó el Señor, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego del Señor, y consumió uno de los extremos del campamento. O sea, Dios responde en juicio y los fulmina. Esa es una de las cosas que vamos a tener que ver como reto de interpretación, ¿no? Porque Jesús le dice a Juan y a Jacobo, ¿se acuerdan? Ustedes no saben de qué espíritu son. Bueno, pero Juan y Jacobo pudieron decir, Señor, pero en Números, bien que el Padre consumía por completo a la gente, ¿no? Entonces esto ha llevado a diferentes creencias, incluso heréticas, pero lo vamos a explicar al final, ¿sale? Trataremos de explicarlo al final. 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se extinguió. Como que se calmaron, ¿no? Pues sí, creo que mejor nos calmamos, porque Dios ya respondió un poquito enojado. Bueno, pero lo que pasa ahí en el verso 4, por ejemplo, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Por qué se desanimaron otra vez? Hermanos, ¿por qué? ¿Cuál fue el desánimo aquí? ¿Alguien se ha dado cuenta? En el versículo 4. ¿Alguien lo nota? ¿Alguien me puede decir cuál es la causa otra vez de su desánimo? ¿No? Bueno, sí querían carne, pero hay una causa atrás de la carne. ¿Por qué ellos se quejan, se desaniman? Vean el verso 4 otra vez. Así es. Así es, aquí vemos el principio que siempre se repite, el de no os unáis en yugo desigual, ¿no? El pueblo israelita deja que entre gente extranjera, como que dijo, pues también queremos formar parte de este pueblo, ¿no? Pero ellos influenciaban a los creyentes o a los miembros del pacto de Moisés, y por esa influencia ellos decían, queremos carne, dice el versículo 4. Volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? 5, todos juntos, en voz alta.
Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, gratis es la idea, ¿no? De los pepinos. ¿A quién le gusta el pepino, hermanos? Con limón, ¿no? Los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Bueno, la historia es interesante. Dios les manda un montón de codornices. ¿Han leído la historia? Y la expresión de Dios es: ahí les mando carne hasta para que les salga por las narices, ¿no? Tanto que les cayó pesadito el asunto. La segunda rebelión es el capítulo 2, hermanos. María y Aarón, los más cercanos a Moisés. Acuérdense que Moisés no es una figura del pastor, para que no les vaya a caer por ahí un falso profeta, ¿no? Es que así como murmuraron contra Moisés, están murmurando contra mí. No, Moisés no es una figura de pastor, es la figura del Cristo, ¿se entiende? Y nosotros actuamos igual que Aarón y María cuando murmuramos en contra de ¿quién? De Cristo, porque Él es nuestro profeta hoy día, ¿sale? Quiero dejar en claro eso, ¿no? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Se acuerdan que él tenía una mujer que no era hebrea? Pero esto ocurre antes de que él sea llamado por Dios. ¿Lo recuerdan, hermanos? Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y bueno, otro juicio cae sobre el pueblo. Después en el capítulo 13 tenemos a unos espías. ¿Se acuerdan que los enviaron para reconocer la tierra? Y otro juicio cae porque muchos de ellos estaban bien desanimados y desanimando al pueblo. Después en el capítulo 14 se vuelven a rebelar en contra del Señor. Llega otro juicio. Y bueno, hermanos, básicamente en el punto número 3 se hablan de muchas rebeliones, ¿sale? También la rebelión de Coré, precisamente, que es famosa. Punto número 4. El punto número 4 en la estructura nos habla de acontecimientos e instrucciones propias del sacerdocio y la purificación. Si Levítico ya nos habló mucho de eso, ¿por qué lo vuelve a hablar? Porque estas instrucciones son propias de los levitas, el sacerdocio, en el contexto de tomar la tierra. O sea, son nuevas ordenanzas, ¿sale? De lo que ellos van a hacer cuando entren a la tierra. Después, 5. La generación de Moisés sentenciada a no entrar a la tierra prometida y la muerte de Aarón. Capítulo 20 nos habla de eso, ¿sale? 6. La serpiente de bronce y victorias del pueblo, el capítulo 21. ¿Alguien se acuerda de la historia de la serpiente de bronce? ¿Quién me la puede recordar? ¿Se acuerdan qué pasó? Una rebelión. ¿Y qué pasó? Dios permitió que las serpientes empezaran a morder a los judíos. Se estaban muriendo, ¿no? Y Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, levántala, y con eso quien mira a la serpiente sanará. ¿Y pasó o no? Bueno, ¿que la serpiente tenía algún poder? Pues no. Acuérdense que toda la ley es una sombra de lo que habría de venir. Y en este caso era una prefiguración del levantamiento de nuestro Mesías, a quien miramos para obtener vida, ¿no? Después, punto número 7, ¿verdad? El profeta Bálsamo, ahí me equivoqué. Es que el problema es que el corrector ahí pone siempre, ¿verdad? Pero es el profeta Balaam, ¿sale? Pero el profeta Balaam, debo decirles, no era un profeta de Dios. Esto es muy importante, ¿sale? Porque muchas personas dicen: no, pues es que yo predico, ¿no? Pero pues también tengo mis resbalones como Balaam. Bueno, Balaam no era considerado profeta de Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento, que es la mayor revelación y la explicación de lo que no entendimos en el Antiguo, siempre lo presenta como un falso profeta. En Judas, en Pedro y en Apocalipsis, una iglesia, no recuerdo qué iglesia, lo presenta como falso profeta. ¿Cuál fue el pecado de Balaam? Bueno, que un rey llamado Balac, ¿se acuerdan de Balac? Le dijo: oye, tú que eres un profeta, por ahí te pido que me maldigas al pueblo y yo te voy a dar un dinerito. ¿Y qué dijo Balaam? Bueno, pues yo no puedo hacer nada. Si Dios no me lo permite, no lo voy a hacer. Pero ¿cuál es el problema? A pesar de sus palabras educadas, el problema de Balaam, ¿cuál fue?
A pesar de que era muy educado y correcto en lo que dijo, él fue. Y eso está revelando lo que había en su corazón. Ahora, fue Balaam quien le dijo a Balac, mira, ya te diste cuenta que no lo pude maldecir, de mi boca sale pura bendición. Ya te doy un consejo, estos amigos son bien débiles. Mándales unas muchachonas y unos ídolos y vas a ver que ahí Dios los empieza a castigar. Y entonces, por consejo del falso profeta Balaam, Balac empezó a mandarle mujeres al pueblo israelita, mujeres paganas, y ellos se volvieron a los ídolos de Baal Peor. Esa es una historia muy bonita, pero la encontramos del capítulo 22 al 24. Punto número 8, apostasía del pueblo, es precisamente cuando empiezan a acostarse con las mujeres del reino de Balac, por el consejo de Balaam. Número 9, censo del pueblo, después de que mata a muchos el Señor, a través de un juicio, lo vuelve a censar, ¿no? Porque pues hay que hacer un conteo otra vez de cuántos cayeron. Capítulo 26. Punto número 10, Josué es elegido como sucesor de Moisés, en el capítulo 27, y con él un amigo que le apoyaba mucho que se llamó Caleb. ¿Se acuerdan de Caleb? Que en hebreo significa, ¿saben qué significa Caleb? Perro. Bueno, entonces tengamos cuidado, ¿no? Porque a veces le ponemos a nuestros hijos nombres que no sabemos, pero eso significa Caleb. Bueno, capítulo 27, Josué es elegido como sucesor. 11, diversas ofrendas, son diversas ofrendas que se explican del 28 al 29. 12, ley de los votos, viene el voto del nazareo. ¿Sí se acuerdan lo que era el nazareo? Un voto donde se dejaban crecer el cabello, no se contaminaban con mujer, sidra, Sansón es un ejemplo, y otros votos, ¿no? 13, venganza contra Madián. Hubo un pueblo llamado Madián que cuando los israelitas recién entraron al desierto le dijeron, ayúdanos, tenemos hambre, tenemos sed, y Madián no les ayudó. Pues aquí ellos se van a vengar en el capítulo 31 y también los acaban, ¿no? A todos, niños, ganados, arrasan con todo. Es otro reto de interpretación. 14, Rubén y Gad se establecen al oriente del Jordán. Voy a explicarlo así, hermanos. Imaginemos que el río Jordán es ese pasillo de en medio, ¿sale? Y nosotros somos los judíos que venimos del desierto, y de aquel lado del río está la tierra prometida. Entonces, como están tratando de promover la estrategia y es un poquito complicado, hay que tener paciencia, Rubén y Gad, dos tribus, dijeron, ¿saben qué? Nosotros ya no queremos cruzar a la tierra prometida. Vemos que esta parte, antes de cruzar el río, es buena, es tierra para el ganado, para nuestras vacas, becerros. Si quieren, aquí nos quedamos y ya lo demás ustedes se lo reparten. De eso trata el capítulo 32. Organización, punto número 15, organización previa, ya es la entradita a la entrada de la tierra prometida, capítulo 33 y 34. 16, se habla de las herencias de los levitas, o sea, a ellos se les da una porción de tierra, especial, ¿no? Pero se explica al pueblo que ellos tienen que cuidar de ellos porque no tienen la misma bendición material que ellos, entonces el pueblo tenía que cuidarlos con un diezmo, las ofrendas y todo eso, ¿no? Y también es importante reiterar que ese modelo de cuidado no es un régimen en el Nuevo Testamento, porque muchos se llevan este régimen a lo que les conviene. Dicen, no, pues así como los sacerdotes, yo soy pastor, denme su diezmo y sus ofrendas y etcétera, ¿no? Digo, puede ser útil el principio, pero el Nuevo Testamento nos da mucha información de cómo tratar el asunto, ¿no? También nos habla de las ciudades de refugio. ¿Alguien recuerda de qué tratan las ciudades de refugio? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí, hermano Carlos? Alguien mataba a otra persona, esta persona podía huir a esa Ciudad. de refugio y parecía que ahí podía estar hasta que el sacerdote de ahí Se pelara, ¿verdad? entonces ya los familiares no podían hacer. Sí, efectivamente, había homicidios, sí, hermano Rafita, perdón. Así es, eso es lo que iba a explicar, o sea, eran homicidas inocentes. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que estamos cargando unas piedras y de repente se me resbala una y le cae en la cabeza a alguien y lo mato. Bueno, entonces la ley de Moisés aquí consistía en vete a ciertas ciudades establecidas que son de refugio, ahí guárdate
para que no te mate la familia por venganza. Sabemos que eres inocente. Los jueces ya juzgaron el caso, porque para esto había un juicio. Si era inocente, se le mandaba a la ciudad de refugio, y la observación era: ahí te quedas hasta que se muera el sumo sacerdote en curso. Pero si tú te sales de la ciudad de refugio y te mata la familia, pues ahí sí, ya no vamos a juzgar a nadie, ¿sale? Pero si el homicida era culpable, pues obviamente que ahí mismo lo mataban, siguiendo la ley la ley del talión, o la ley del ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Por último, la ley es sobre los testigos, no sobre los testigos de Jehová, obviamente, sino sobre el testimonio. O sea, para que algo sea verdad, para que una acusación sea verídica, el texto aquí enseña que mínimo debe haber 2 testigos, ¿sale? Ok. Y otro asunto que es sobre el rescate de los esclavos. 17, terminamos con la estructura. Ley del casamiento de las herederas. Aquí es un asunto de unas mujeres que no tenían esposos, no tenían padre, y dijeron: oye, Moisés, ¿y qué parte de la tierra nos va a tocar a nosotras? ¿A poco por ser mujeres no nos van a dar ningún pedacito? ¿Se entiende la idea? Entonces ya dijeron como que no es justo, ¿no? La culpa no era mía. ¿Y dónde estaba? Ah, cierto, hermanos, eso no. Pero estas mujeres pues querían su pedacito, y Moisés les dice: no, sí les va a tocar un pedazo, ¿no? Nada más que cuando se casen con un varón, que sea de la misma tribu de ustedes, para que la tierra no se ande repartiendo otra vez, ¿sale? Entonces se casaron con unos primos cercanos y se resolvió el asunto, hermanos. De eso trata Números, ¿cómo ven? ¿Está interesante? ¿Sí? Ok, hermanos. Temas teológicos. Cuando digo temas teológicos, pues estamos hablando de qué cosas son útiles teológicamente para nosotros. Voy a mandar el documento al grupo, ¿sale? Por si alguien lo quiere. Si Gritita me hace favor, lo puede mandar también, ¿verdad? Pero más al ratito. Temas teológicos. Bueno, se aborda la teología, porque en Números encontramos la justicia divina, ¿verdad que sí? Cómo arrasa con personas, así fulmina con ellos, los fulmina por completo. El amor de Dios también, cómo Dios escucha que Moisés intercede y Dios dice: bueno, pues ya, a ver, hazte una serpiente de bronce y los perdonamos, ¿no? La paciencia de Dios, el orden de Dios, porque los censos que reflejan orden. ¿Y qué dice Pablo? Dios es un Dios de orden, ¿sale? Eso es muy importante, hermanos. Muchos hermanos a veces me preguntan: oye, hermano, ¿y por qué no danzamos, no? ¿O por qué no sacudimos el cuerpo tantito? Bueno, precisamente porque no venimos a eso. Dios es un Dios de orden. ¿Pero los judíos bailaban o no? Bueno, sí, bailaban, pero eso no tiene nada que ver con el contexto de la iglesia, ¿o sí? También tenían de 2 mujeres, también tenían 2 esclavos, pero nosotros hacemos las cosas en base a lo que enseñó Cristo, y a partir de Cristo toda la palabra es útil, pero siempre y cuando lo filtremos por Jesús, ¿sale? Bueno, entonces tenemos mucha teología. También entendamos, hermanos, que la revelación de Dios en el Antiguo Testamento fue gradual. ¿Sí me entienden, hermanos? O sea, la revelación de Dios se fue dando gradualmente. No conocían a Dios en plenitud en el Antiguo Testamento. ¿En qué momento podemos conocer a Dios en plenitud? Recuerden las palabras hermosas del Señor: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quiere saber usted cómo es Dios? Sencillo, pregúntese algo: ¿cómo es Jesús? Porque el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Bueno, aquí tenemos todavía una revelación limitada, es importante decirlo, una revelación limitada. Cristología, ¿hay cristología, sí o no? Sobre todo en la tipología, la roca que Moisés golpeó, ¿se acuerdan? Dice que era la presencia de Cristo, así lo dice primero a los Corintios, ahorita lo vamos a ver. Y la serpiente de bronce lo menciona Juan, ¿verdad? Esa serpiente era la tipología de Cristo. Entonces tenemos cristología definitivamente. Tenemos antropología, ¿sí? Doctrina sobre el ser humano, sobre el hombre. Aquí se habla de la inestabilidad del ser humano, ¿sí o no? Como los israelitas decían: sí, seguimos adelante, y después no queremos nada con Dios. ¿Así somos nosotros o no? Pues sí, somos infieles. Pero si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo.
Pero también nos revela la necesidad humana. En cuanto a la antropología se refiere esto, pues el hombre tiene necesidades, debilidades, hambre, sed. El ser humano fue diseñado para la diversidad y no para un solo alimento. O si usted comiera todos los días huevo, ¿estaría feliz? ¿Sí? ¿Estaría feliz usted, sinceramente? Bueno, pero ¿creemos en Dios o no? Pero sinceramente hablando, ¿estaríamos contentos comiendo todos los días huevito o pan? Pues es lo único que lo hacemos por no morirnos, pero la verdad estaríamos renegando, ¿sí o no? Entonces aquí se nos habla de la antropología del ser humano. Así somos y no lo podemos cambiar. Necesitamos crecer en fe realmente para dominar ese tipo de situaciones. Amartología de la doctrina del pecado. Algunos le llaman amartiología. Es lo mismo, no importa, hermanos, ¿sale? En la doctrina del pecado, pues aquí se nos habla mucho de la desobediencia y la incredulidad, ¿sale? Y el ser humano así es. También de la influencia de los hombres sobre los hombres. Por ejemplo, aquí cuando dice que se mezclaron los paganos con los israelitas, ¿quién ganó en la influencia? Los paganos, ¿no? A veces la gente tiene ese pensamiento, ¿no? Hermano, pues ya conocí a una muchacha, no conoce de Cristo, pero es bien buena gente. Puede ser bien buena gente, ¿no? Pero si no es de Cristo, tarde que temprano, la influencia va a ser mayor y vas a blasfemar en nombre de Cristo. Y vas a arruinar la vida de la muchacha también, porque lejos de que tú seas luz, vas a ser tinieblas. No, hermano, pero la quiero evangelizar. Bueno, las cosas no funcionan así, ¿verdad? Decimos que Dios es un Dios de orden. Y por último, soteriología, doctrina de salvación. ¿De qué se nos habla? De la fe, de la consagración, de cómo Dios espera consagración de su pueblo, hablando otra vez de las mujeres y los hombres extranjeros, entre otras cosas. ¿Y qué es lo que buscaban en este libro? ¿Qué es lo que buscaban? ¿Qué es lo que anhelaban? Entrar al reposo de la tierra de Canaán. Sobre todas las cosas, recuerden que esa búsqueda de entrar al reposo, que es la tierra de Canaán, Hebreos lo explica como una sombra, porque nosotros ya no buscamos eso, porque en Cristo ya entramos al reposo. Cristo es nuestra tierra prometida, por así decirlo, también como figura celestial de aquel lugar en el cual estaremos algún día. ¿Hasta aquí no hay preguntas, hermanos, en los temas teológicos? ¿No? Ok. Y para terminar, los retos de interpretación. Dos preguntas, ¿no? El primer reto de interpretación es el siguiente. ¿Por qué Dios echó mano de la guerra para cumplir sus propósitos? ¿Alguien podría opinar? Voy a hacer la pregunta más cruda. ¿Por qué Dios mataba? Sí, hermano Frank. ¿Sí? Pues incluso los Jeremías que le dice que cómo es posible que ocupe a un pueblo que es peor que ellos para disciplinarlos, ¿no? Para claro. castigarlos. Sí, es verdad. Aquí la cuestión es la otra, fíjate, hermano. La cuestión aquí es que Dios está guiando a su pueblo a la guerra y lo está mandando activamente y les dice, acaben con ellos, ¿o no? ¿No es así, hermanos? Ese es el reto de interpretación. ¿Es un reto o no? Es un reto de interpretación porque muchas personas han dicho, no, es que son dioses diferentes. El Dios del Antiguo Testamento era uno y el del Nuevo es otro. El del Antiguo era como un poquito enojón y el del Nuevo era amoroso. ¿Es verdad eso? Pues no. Eso es una herejía porque Dios no cambia, ¿verdad? Escuchemos ahora a Aurelio. Ok.
a su pueblo o al pueblo enemigo. Más que nada es como lo que hizo con Faraón, ¿no? Dejaba que endureciera su corazón, no lo endurecía Dios, dejaba que él hiciera su voluntad por momentos, ¿no? ¿Ok? Aquí la cuestión es que no solamente Dios los deja o los entrega, ¿no? Sino que les dice, vayan y mátenlos. La cuestión es compleja. ¿El por qué, verdad? Bueno, porque eran pueblos malos. Ellos sacrificaban a sus hijos, ellos eran idólatras, estaban totalmente alejados de Dios. Pero ¿qué culpa tenían las vaquitas, no? ¿O qué culpa tenían los niños, por ejemplo? No estoy defendiendo el punto, hermanos. Quiero que reflexionemos, ¿sale? ¿Sale? Vamos con Rafita. ¿Contacto? Ok. Bueno, es una respuesta, ¿no? Bueno, a ver, nuestros vecinos, ¿son iguales que esos pueblos? ¿Idólatras? ¿Nos seducen? ¿Nos quieren influenciar? ¿Y hemos caído a veces? ¿Somos iguales o no? ¿Cómo ven? ¿Sería correcto ir y darles ahí su descarga de balas? Porque Dios prefiere, ¿cómo ven? O sea, yo no digo que estén mal, hermanos, quiero que reflexionemos, ¿verdad? Pero de verdad que como que ya no nos cuadra mucho. Bueno, todo está en función de algo. ¿Alguien más? ¿No? Sí, Carlita. Sería para hacerle ver al pueblo la justicia de Dios. O sea, si yo digo no te vas a juntar con ellos, entonces el mando a que les Bueno, claro. O sea, es verdad. Tiene que ver con la justicia de Dios, ¿no? Pero miren, cuando hablamos de esto en el Antiguo Testamento, hermanos, ¿verdad que no nos parece algo tan descabellado? Pero cuando escuchamos que el catolicismo romano tenía su Santa Inquisición y que mataba a los herejes, como que decimos, esos católicos tremendos, ¿no? ¿Y ellos qué dicen? No, pero pues nosotros somos el instrumento de la justicia divina, como los israelitas. Se justifican. Bueno, aquí, hermanos, hay que entender algo. ¿Cómo ven? ¿Lo trato de explicar? A ver si me doy a entender. Hay un concepto clave, el concepto de revelación. La revelación de Dios, hace rato dije, en ese momento no estaba completa. La revelación se ha dado de manera gradual. Ahora, cuando Dios se revela en el Antiguo Testamento a Moisés, a los patriarcas, a la gente de antaño, Dios se revela y Dios los usa y Dios los guía, dejándolos vivir y desarrollarse en su propia cultura, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? O sea, ¿Dios les permitió tener esclavos o no? Sí, y hay leyes de cómo tratarlos. ¿Dios les permitió el divorcio, sí o no? Y la Biblia explica, ¿no? Dios les permitió muchas cosas. Dios se desarrolló en la cultura de los hebreos y los pueblos paganos. Los pueblos paganos tenían como costumbre guerrear contra otros pueblos y sus victorias, ¿a quién se le atribuían? A sus dioses, ¿no? Los nórdicos, vamos en nombre de Odín, Thor, Freya. Los griegos, y vamos en nombre de Zeus, ¿no? Los dioses del Olimpo. Los filisteos, pues vamos en nombre de Acera o de Baal o de cualquier otro dios. Y los hebreos tienen esa misma cosmovisión, que su guerra contra los pueblos es la guerra de Dios, el Todopoderoso, contra los otros dioses. Primero entender eso. Y Dios siguió trabajando con el pueblo dentro de esas limitantes y esas carencias. Ahora yo pregunto, ¿Dios permitió la esclavitud, sí o no? ¿Y Dios desea la esclavitud? No, es diferente.
¿Dios permitió el divorcio, sí o no? ¿Y Dios desea el divorcio? No. ¿Dios permitió la poligamia, sí o no, hermanos? ¿Y Dios desea la poligamia? No. Dios permitió la guerra, es más, los guió y los cuidó y les ordenó en medio de la guerra. ¿Pero Dios desea la guerra? Pues no. Entonces, cuando hablamos de revelación, debemos entender que la plenitud de la revelación de Dios y el momento cumbre en el cual se nos explican las cosas en plenitud es en el Nuevo Testamento. Voy a mencionar algunos pasajes, ¿sale? Veamos, por ejemplo, Mateo. Claro que mi respuesta puede ser una respuesta que no los deje 100% satisfechos, y aunque tal vez yo tenga limitantes para explicarlo, creo que en parte les va a ayudar a entender un poco mejor, ¿no? Mateo 5. ¿Quiere comentar, hermano? ¿No? Dígame, hermano. Claro. Ok. Se ahogó. Bueno, eso es verdad, ¿no? Y lo dice el texto: te he levantado para mostrar en ti mi gloria. Vamos a dejarlo en claro, hermanos, no quiero que se vayan con una mala idea. ¿Todo lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento fue justicia o no? Pues sí. Que no nos parezca justo es otra cosa. Pero todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento fue justo. La muerte de muchas personas, que fueran fulminados, que fueran arrasadas Sodoma y Gomorra, todo eso es justicia. Vamos primero a eso. ¿Qué merecemos nosotros? Muerte. Le decía yo a nuestra hermana hace ratito, a un Job, con todo lo que pasó, tan solo con tener un cuerpo leproso y a una esposa rencillosa, ¿tenía mucho o no? ¿Lo merecía? Ni eso merecía. Él merecía la condenación eterna. ¿Sale? Entonces primero dejemos algo en claro. ¿Todo lo que Dios hizo fue justicia o no? Sí. Ahora, aunque todo lo que hizo Dios fue justicia, ¿refleja su deseo pleno? No. O sea, su deseo pleno no. Es la justicia de Dios en las limitantes permisivas del Antiguo Testamento. ¿Sale? Por ejemplo, Dios permitió que David tuviese muchas mujeres, Abraham. ¿Dios deseaba eso? No. Y lo permite por sus propósitos. Y cuando Dios mata, ¿es justo? Es justo. Cuando Dios arrasa, ¿es justo? Eso es justicia. Muchos reformadores y predicadores se quedaron en esa idea nada más. No está mal, pero no podemos vivir nada más con eso, porque aunque es justicia, no es el deseo de Dios. Miren, hermanos, si mi hermano Rosendo me saca un ojo, ¿es justo que yo le saque el otro, sí o no? Eso es justo. ¿Pero es lo que Dios desea? No. Si mi hijo se porta mal y es rebelde y lo mato con toda la congregación, ¿es justicia, sí o no? Sí es justicia, pero no es lo que Dios desea. ¿Sí, hermanito Aurelio? Así es. Por esa razón, ya no les quería que lo pongan más, porque Cristo, en el nuevo pacto, nos está mostrando el amor perfecto. Lo que en la antigüedad, pues, Y era justicia. Hay simplemente que definir que era una justicia limitada. ¿Se entiende, hermanos? Miren, la pena de muerte para un criminal, ¿es justa o no? Sí es justa. ¿Pero es lo que Dios desea? No. O sea, entendamos que en el Nuevo Testamento no solamente se nos da una justicia mayor,
sino que en esa mayor justicia se nos explica el deseo pleno de Dios desde su mismo corazón. ¿Se entiende, hermanos? Ahora, también es importante notar que en el Antiguo Testamento se permiten muchos juicios como figura y sombra del juicio venidero que sufriremos aquellos que no creamos. ¿Se entiende? Pero bien, veamos los pasajes. Capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, pregunto yo, ¿los escribas y fariseos eran personas que guardaban cierta justicia, sí o no? Humanamente hablando, sí. Limpios, rectos, oraban, memorizaban, educados, no tenían dos mujeres, una. No eran groseros, eran personas humanamente amables. Tenían una gran justicia. ¿Cuál era su justicia? Vean el contexto, hermanos, el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Pregunta, en el contexto, ¿cuál era la justicia de los escribas y fariseos? La ley y los profetas. Pero Cristo, ¿qué dice? Le dice a la gente pobre, marginada, del vulgo, ignorante, le dice así: escúchenme bien, ustedes mis discípulos, si ustedes no tienen una justicia más alta que la de los escribas y fariseos, no van a entrar al reino. ¿Cómo ven? ¿Cómo creen que se sintieron los discípulos? Pues, quiere que seamos mejores que ellos. ¿Cuándo? Yo pregunto, ¿hay una mayor justicia que la de la ley y los profetas, hermanos? Claro, la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Pero noten cómo si dice que era justicia, ¿eh? Lo que ocurrió en la ley era justo, pero no es la justicia más alta que Dios desea y Dios nos revela. Versículo 21. Un ejemplo. Ustedes escucharon que fue dicho por Moisés. ¿Qué dijo Moisés? No mates. Y con eso se conforma el escriba, el fariseo. Si una persona que no mata, podemos decir, es una persona justa. Pero yo os digo, hermanos, hay quienes dicen que Cristo está interpretando la ley, pero el texto no dice eso. El texto nos está mostrando una antítesis, ¿se entiende? La ley dijo esto, pero yo les digo lo siguiente: si te enojas, para Dios ya eres un homicida. ¿Qué es mayor, la ley de Moisés o la ley de Cristo? La ley de Cristo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. El fariseo estaba contento simplemente con no engañar a su mujer. Pero yo te digo que si miras a una mujer para codiciarla, eres un adúltero desde lo más profundo de tu corazón. ¿Se entiende la idea, hermanos? Vamos al asunto que nos compete. ¿Por qué Dios permitió la guerra en sus propósitos? Capítulo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Madián no nos quiso dar agua ni comida y casi nos lleva a la muerte, pues lo matamos, como dice Números, ¿no? Señor, a tus profetas han dado muerte, pues que descienda fuego y los consuma, como hizo Elías. Pero yo os digo, ¿quién dice eso? Jesús. No resistas al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué justicia es mayor? Esta. ¿Se entiende, hermanos? Vamos a otro pasaje. Romanos 3, y terminamos con este pasaje, para seguir a la segunda pregunta. Romanos 3, 21. Y de hecho, hermanos, esto es algo que se enseña mucho en el Nuevo Testamento, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de algo que ya existía, pero que en Cristo llegó plenamente. ¿Cómo dice el 3:21, hermanos, todos juntos? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo,
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pregunto, ¿la ley y los profetas tenían justicia de Dios o no? Sí. Pero ¿quién tiene justicia de Dios aún mejor? Cristo. ¿Qué acaso Dios cambia? No, no es que Dios cambió. Simplemente que Dios, por decirlo así, se desnuda parcialmente en el Antiguo Testamento y muestra justicia. Pero con Cristo Dios se revela plenamente, en su deseo, en su corazón. Entonces, hermanos, para terminar, quiero mencionar algo. ¿Queremos conocer a Dios? Conozcamos a Cristo. ¿Queremos saber qué es lo que desea Dios? Lo que nos diga Cristo. Escuché un predicador muy famoso y de buena doctrina, hermanos. Pero aún, como dicen por ahí, al mejor cazador se le va la liebre, ¿no? Y le preguntaron, hermano, ¿es bueno que tengamos armas en casa para defendernos y acabar con la vida de otros? Bueno, hermanos, pues Abraham, por ejemplo, tenía su ejército y fue a pelear por su sobrino Lot. Mi respuesta es que sí. ¿Cómo ven eso? Pues no, porque el hermano se está basando en la justicia ¿de quién? De la ley, del antiguo pacto. Entre tanto que Cristo, ¿qué nos dice? No resistas al que es malo. ¿Sale, hermanos? Otros dicen, bueno, pues si Dios permitió que Abraham tuviese 2 mujeres, 3 mujeres, David, ¿por qué yo no? ¿No hay gente que piensa así, hermanos? Hay gente que piensa así. Bueno, por último, ¿por qué Dios usó a un falso profeta? Bueno, porque Dios, hermanos, se vale aún de aquello que es contrario muchas veces, como lo dijo Frank. ¿Por qué le llama mi siervo Ciro? Si Ciro era un perverso. Porque muchas veces Dios en su control soberano utiliza aquello que ni siquiera parece útil. Pues si usó hasta un burro que le habló a Balaam, pues cuánto más usó a Balaam, aunque él no tenía al Espíritu de Dios. Hermanos, hemos concluido. Espero que tengan interés por Números. Dentro de 8 días seguimos con Deuteronomio. ¿No hay preguntas, comentarios? Ok. Seguimos con lo que resta del servicio con nuestro hermano Francisco.